Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 5 del ciclo 2019-1 ordinario virtual tenemos el último periodo de la historia de la filosofía griega. Si recuerdan, en la segunda semana dijimos que la filosofía antigua tiene 4 grandes periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo de los grandes sistemas y el periodo de las escuelas helenístico-romano. Profesor, se preguntarán ustedes, ¿por qué este periodo se llama helenístico-romano? Les pregunto a ustedes, ¿qué es el helenismo? En los libros que he leído, cuando dan cuenta del contexto de este periodo, dicen que el helenismo es el sincretismo entre Oriente y Occidente. Y que sepamos nosotros, el primer conquistador griego que llegó hasta la India es Alejandro Magno. Incluso hay una famosa película, Alexander, que cuenta la vida de Alejandro Magno, y hay una escena que creo que sirve para que ustedes se hagan una idea de esto. Alejandro Magno está en su entrañable caballo blanco, Bucéfalo, enfrentándose a un líder de la India. Y el líder de la India, digamos, está en contra de Alejandro viniendo con su elefante. Y cuando los dos líderes, digamos, uno de Oriente, la India, otro griego, macedonio para ser más específico, están muy cerca, los dos animales se ponen en 2 patas y en ese momento la película se congela y da una vuelta de 360 grados la cámara. Esa es una buena idea para demostrar qué es el helenismo, ese choque entre 2 mundos distintos, 2 culturas distintas. Ahora, Alejandro Magno, para hacer esto, había hecho ya a su padre una confederación, o sea, los atenienses habían sido conquistados. Sin embargo, como sabrán ustedes por su curso de historia, Alejandro Magno murió bastante joven, sus generales se repartieron el imperio, pero luego quienes dominan a los atenienses son los romanos. Entonces quiero que entiendan que no es lo mismo hacer filosofía en una Atenas libre que puede decidir los asuntos de la democracia, qué política tomar o no, que cuando Atenas ya está dominada, primero por los macedonios y luego por los romanos. Esta crisis política que deviene en una crisis espiritual es un terreno fértil para que la filosofía sea una suerte de fármaco a los problemas existenciales de las personas, y en ese sentido no me parece para nada casualidad que el objeto de estudio de la filosofía de este periodo sea la felicidad. Vamos a escribir esto en la pizarra. Entonces, ¿qué pasaría si en el siguiente examen les preguntan, puesto que en el periodo helenístico romano el objeto de estudio es la felicidad, ¿cuál es la disciplina filosófica fundamental? ¿Será la ética, la axiología, la antropología? Es la ética, porque la ética reflexiona sobre el bien, sobre la felicidad y sobre el deber. Aunque quisiera hacer 3 precisiones sobre cómo entienden estos filósofos la felicidad. La primera, y que se explica por el breve contexto que he mencionado hace un momento, es que ellos no entienden la felicidad como algo común. Por ejemplo, si recordamos la clase anterior de Platón y Aristóteles, Platón, en específico en la alegoría de la caverna, decía que el filósofo que sale y conoce la verdadera realidad debe volver y ayudar a los otros que están en la caverna a salir y conocer la verdad para que todos sean felices. O sea, Platón creía que la felicidad no era individual, eso para él era egoísmo, era una felicidad colectiva de la polis. Aristóteles también pensaba lo mismo, hay que buscar el bien común, dice en la Ética y en su libro La Política. Estos filósofos ya no buscan una felicidad colectiva porque precisamente Atenas está dominada o por los macedonios o por los romanos, entonces tratan de ser felices individualmente, sus familias, entre ellos podríamos decir. Ya no se trata de ese bien común, sino de un bien individual. La segunda idea interesante de estos filósofos es que ellos no asocian el bien o la felicidad a bienes materiales. La felicidad en este periodo es un asunto espiritual que se suele poner en los manuales como ataraxia. ¿Qué es la ataraxia, jóvenes? La ataraxia es la tranquilidad del alma. Es interesante esto porque si a las personas, digamos, hacemos una encuesta y le preguntamos ¿en qué situación más o menos te imaginas a una persona feliz? ¿No? Las personas suelen imaginarse
a una mujer en una mansión con, digamos, piscina, o en una playa del Caribe, en un carro convertible, con muchas joyas. Todos estos filósofos nos darían, y por qué no decirlo, una cachetada de sabiduría, y nos dirían que la felicidad no tiene que ver con bienes materiales. La felicidad es un estado espiritual. Y lo tercero, y sumamente importante también, es que para ellos, la filosofía, al buscar la felicidad, se convierte en un modo de vida. No se convierte en una labor teórica o meramente teórica, sino que el fin de la filosofía es que nosotros seamos felices en nuestra vida. La felicidad no es una indagación teórica, sino es una indagación que debe tener efectos en nuestra vida práctica. Y por eso el filósofo debe predicar con su modo de vida. O sea, el filósofo no puede decir renuncia a los bienes materiales y tiene bienes materiales, sino que la mejor prueba no es las obras que escribe, sus ideas, sino es su vida. Algunos filósofos por eso han dicho que la filosofía en este periodo se convierte en un modo de vida. No trata tanto de que el filósofo hable bien, piense bien, sino que sobre todo viva bien. Lo que vamos a ver a continuación son 5 escuelas, o sea, 5 caminos distintos para llegar a la felicidad. Y vamos a comenzar con la escuela del cinismo. Cinismo, jóvenes, proviene, como bien dice su separata, de la palabra, bueno, vamos a poner acá primero cinismo. Les decía que cinismo proviene del griego kainos, que a su vez proviene del griego kaion, que es perro, ¿no? Que significa. La pregunta es, profesor, ¿entonces los llamaban a ellos perros? Bueno, sí, porque su máximo representante, Diógenes de Laercio, imitaba la forma de vida de un perro. Y eso podemos, digamos, entenderlo si lo describimos físicamente. Diógenes de Laercio no tenía posesiones. Sus únicas posesiones eran una suerte de bolsa de cuero para tomar agua, para comer sus comidas. Fue el primero, dicen, que utilizó la capa larga para que en la noche se abrigue del frío, y dormía y vivía también en un tonel. O sea, él no tenía una casa, ¿no? ¿Qué otras posesiones tenía, profesor? Nada, porque lo que él quería demostrar es que para ser feliz solamente basta poco. Y con esto Diógenes, jóvenes, quería demostrar una comparación entre la naturaleza y la sociedad. Para Diógenes, en la naturaleza estaba la simplicidad. En cambio, en la sociedad estaba lo artificial. Podemos poner un ejemplo. Yo dentro de un par de horas voy a tener la necesidad de ingerir alimentos, o sea, almorzar. Entonces, ¿qué pasa? Según un nutricionista, yo me alimento bien si como 2 tazas de arroz, 2 tazas de lentejas, una ensalada de pepino y una limonada para absorber bien los nutrientes. O sea, es simple satisfacer nuestra necesidad de hambre. Pero sucede que nosotros, porque vemos muchas propagandas y esto, no queremos ese alimento, ese almuerzo que es muy sencillo. Queremos un combo de Kentucky. O queremos una Pizza Hut. Entonces, ¿eso tiene algo de malo, profesor? Para Diógenes sí, porque para que tú consigas esas cosas vas a tener que trabajar. Por ejemplo, para yo venir a enseñar, impartir las clases, necesito un polo. Sí, bueno, un polo en Gamarra aproximadamente está a 30 soles, 25 soles. Pero sucede que yo no quiero cualquier polo. Yo quiero un polo o una camisa John Holden. ¿Tiene algo de malo eso, profesor? Según Diógenes sí, porque yo voy a comenzar a trabajar para obtener esas cosas. Y cuando yo trabaje para obtener esas cosas, voy a comenzar a perder tiempo para mí. Tiempo que puedo dedicarlo en hacer las cosas que me apasionan. Por ejemplo, recuerdo que José Mujica, el expresidente de Uruguay, en una conferencia COP+20, dijo algo similar a lo que pensaba Diógenes. Él cuenta que en el Uruguay
él trató de implementar las 6 horas como régimen laboral, o sea, no 8, sino más bien 6. Pero ¿cómo respondió la gente? Cuenta este presidente de Uruguay. Se consiguió 2 trabajos. La pregunta es, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar el crédito de la moto, del carro, del departamento, de la universidad. Y Mujica lo dice, como lo voy a decir a continuación, andamos toda nuestra vida trabajando para comprarnos cosas que no necesitamos. Hasta que llegas a ser, él tiene 70 años más o menos ahora, hasta que llegas a ser un viejo reumático como yo y te preguntas, ¿para eso he vivido? ¿Para andar trabajando y comprándome cosas que no necesito? Diógenes piensa de la misma manera, que la sociedad nos inventa muchas pseudo necesidades. Pensemos, estamos, digamos, cerca de una fecha festiva como el Día de la Madre. Entonces, vamos a un mall y nos damos cuenta que las mujeres, en este caso, tienen muchas pseudo necesidades. Por ejemplo, manicure, pintar de uñas, rizador, ¿no? Digamos, maquillaje. Entonces, lo que diría Diógenes es que todo eso es artificial. A veces cuando voy a un mall, me imagino a Diógenes en un mall viendo todo sorprendido y diciéndose, ¿eso es necesario? Y por eso Diógenes admiraba la simplicidad de un perro, ¿no? Entonces, la gran lección de Diógenes es que la naturaleza nos pide poco para satisfacer nuestras necesidades y es la sociedad la que inventa pseudo necesidades y la que nos aleja de nuestra tranquilidad, porque como vamos a estar trabajando, eso va a hacer que no nos cultivemos a nosotros mismos. Digamos, todo esto se resume en la famosa frase de Diógenes, o en este caso, en el famoso método que recomienda Sócrates para llegar a la felicidad, ¿no? La felicidad, dice Diógenes, vamos a poner acá, consiste en alejarnos de las convenciones sociales. ¿Por qué? Precisamente por lo que he expuesto, porque la sociedad es artificial y en la naturaleza está la simplicidad. Por eso es bastante famosa la anécdota de Diógenes, porque Alejandro Magno admiraba a Diógenes el cínico. Es interesante porque, como vimos la semana pasada, Alejandro Magno fue, digamos, pupilo de Aristóteles. Sin embargo, admiraba a Diógenes. Y dicen que alguna vez dijo, si no hubiese sido Alejandro, me hubiese gustado ser Diógenes. Entonces, admiraba a este filósofo por su estilo de vida. Cuentan que estos 2 grandes personajes se encontraron. Alejandro quería conocer a Diógenes, era un día soleado y se le acercó y le preguntó lo siguiente. Le dijo, Diógenes, te admiro, ¿qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras. Diógenes, miren, estaba el poder condensado en una persona, Alejandro Magno, le dijo, no me quites el sol, ¿no? En algunas traducciones, estaba tomando el sol, viene Alejandro Magno, le hace sombra, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes le dice, no me quites el sol, ¿no? No me hagas sombra. Entonces, prueba de que, a pesar de que pudo pedirle cualquier cosa, y creo yo que con esta anécdota Diógenes prueba que no es un fanfarrón, porque si hubiera hablado de que no necesitamos nada y no lo hubiera vivido, cuando Alejandro Magno se le acercó, él, digamos, le hubiera pedido algo, ¿no? Ahora, yo creo que detrás de esta anécdota está algo importante. Diógenes había, creo yo ya, se había dado cuenta de la diferencia entre bienes materiales y bienes espirituales. Y había llegado a la conclusión que los que te dan la tranquilidad del alma, la felicidad, son los bienes espirituales. Cuando Alejandro Magno le dice, ¿qué puedo hacer por ti?, todo lo que le puede ofrecer Alejandro Magno son bienes materiales. Y eso no lo iba a llevar a la felicidad. Por eso Diógenes no le pide nada, ¿no? Hay otras anécdotas y sobre todo una anécdota de Diógenes que deben conocer. Cuentan que Sófocles había estrenado una tragedia, era un evento social, toda Atenas estaba ahí, pero Diógenes no fue. Y cuando la gente comenzó a salir del teatro, ¿no?, digamos en esta dirección, a Diógenes se le ocurrió entrar al teatro, ¿no? Entonces háganse esa imagen, la gente en esta dirección y Diógenes como que a contracorriente. Y dice que unas personas que admiraban a Diógenes le preguntaron, Diógenes, ¿qué estás haciendo?
Y Diógenes respondió lacónicamente: lo que he hecho toda mi vida. Toda su vida Diógenes estuvo en contra de la sociedad. Si la sociedad iba para acá, Diógenes iba en contra, ¿no? Para esta segunda parte del video, jóvenes, vamos a ver los consejos que dan los famosos estoicos para tener una vida feliz, pero recuerden, esta felicidad se entiende como una tranquilidad del alma, como una cuestión más espiritual. Estoico proviene de la palabra estoa. Vamos a poner esto ya. Estoa. Estoa es puerta o pórtico. Se dicen que los estoicos se reunían en las puertas del ágora y por eso la gente los llamaba los filósofos del estoa, del pórtico. Y eso traducido al castellano es estoicos, o sea, el nombre simplemente por el lugar donde realizaban sus reuniones. Muy bien, los estoicos consideraban que el destino existe. Y les pregunto ahora a ustedes, si el destino existe, es decir, si el universo está regulado por la providencia, todo ya está escrito, ¿qué será lo más sensato para los seres humanos? Podemos poner el ejemplo de Edipo, el Edipo rey que nos narra Sófocles. Edipo, hijo de Yocasta y Layo, cuando él era muy niño, Tiresias predijo que él iba a matar a su padre y desposar a su madre. Sus padres, horrorizados por eso, deciden enviar un esclavo para que lo mate. El esclavo lo lleva a un bosque, pero se apiada de él y lo deja ahí. No muere. Luego encuentran a este niño, ¿no?, un siervo del reino contiguo, y lo lleva a la casa de los reyes. Y los reyes, no de Tebas, donde estaba, digamos, Yocasta y Layo, adoptan a Edipo. Cuando Edipo era joven, se le acerca, ya no Tiresias, está en otro reino, se le acerca el vidente de ese reino y le dice: tú tienes un destino maldito, vas a matar a tu padre y vas a desposar a tu madre. Y lo interesante de la tragedia es que Edipo quiere evitar su destino. Entonces Edipo huye de sus padres adoptivos, que él creía que eran sus padres. Y en ese huir se dirige a Tebas. Y en un camino angosto mata a Layo. Derrota a la Esfinge y se casa con Yocasta, o sea, con su madre. O sea, lo que transmite esta tragedia es que el destino es inexorable, se cumple. Entonces dicen los estoicos que si el destino es inexorable, siempre se cumple, ¿qué es lo más sensato que puede hacer el ser humano? Lo más sensato es resignarse y aceptar su destino. Vamos a escribir esto en la pizarra. Si el destino existe, ¿no?, la felicidad consiste en resignarse y aceptar nuestro destino. El representante es Zenón de Citio, ¿no? Zenón de Citio. Es más, Zenón de Citio, digamos, para ejemplificar esta tesis de los estoicos, tiene una famosa metáfora, la del perro atado a la carreta. Para contextualizar esta metáfora vamos a traerla al siglo XX y vamos a suponer que amarramos un perro a un carro negro. Y sucede que el carro quiere ir en esta dirección, pero el perro quiere ir en esta dirección. ¿Qué ocurre, dice Zenón, si el carro comienza a andar? ¿Qué es lo más sensato que puede hacer el perro? Seguir la dirección del carro, porque si el perro quiere ir para ese lado, el carro lo va a arrastrar. Es una metáfora. El perro atado al carro somos nosotros. La dirección del carro es el destino. ¿Qué es lo más sensato? Por ende, resignarnos y aceptar el destino. Ahora, en su separata dice vivir de acuerdo a la naturaleza del hombre. Lo que pasa es que la naturaleza del hombre, lo propio del hombre, es lo racional. Y para los estoicos, el Dios era racional y el Dios tejía el destino. Por eso vivir de acuerdo a la naturaleza racional, es seguir lo que el destino nos ha deparado. Porque además, dicen los estoicos,
Es la razón la que te va a hacer comprender que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y para probar esto me voy a servir de otro gran filósofo, un emperador, Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, pero también fue filósofo. Marco Aurelio da el siguiente consejo. Cuando uno va por la calle, dice Marco Aurelio, el hecho de que alguien lo ofenda no depende de uno. Pensemos, el día de hoy subo al Metropolitano y hay una persona ofuscada, irascible y me insulta. Entonces, eso no depende de mí, dice Marco Aurelio. Lo que sí depende de mí es cómo yo puedo reaccionar frente a lo que él me dice. Eso sí está en mi terreno. Entonces, acepta, dice Mortal, que hay cosas que no dependen de ti. A veces tenemos, o no sé, uno está parado en la vereda y un carro entra y lo atropella, ¿no? Y queda solamente con una pierna. ¿Eso dependió de mí? No, si yo estaba en la vereda. Lo que sí depende de ti es cómo tú enfrentas eso. Por eso Marco Aurelio decía, cuando te pase algo malo, no digas, desgraciado de mí. Más bien di, esto que me ha pasado le pudo pasar a cualquiera y pudo derrumbar a cualquiera, pero yo tengo fortaleza y me puedo sobreponer, ¿no? El estoicismo es una filosofía que frente a los problemas de la vida nos da mucha fortaleza al decirnos que de nosotros sí depende. Por ejemplo, es probable que la mayoría de nosotros veamos morir a nuestros padres. Eso no depende de nosotros, ¿no? Lo que sí depende de nosotros es cómo vamos a procesar eso, decían los estoicos. En esta tercera parte del video, jóvenes, les quiero hablar sobre el consejo que da Epicuro, o el epicureísmo, para llegar a la felicidad. Lo primero que les quiero decir es que entre epicúreos y estoicos había un debate. Los epicúreos no creían que existía el destino, y el argumento es bastante interesante. ¿Cuál es el problema, jóvenes, con aceptar la tesis de que existe un destino? Se preguntaba Epicuro, que no existiría libertad. Y si no existe libertad, yo no soy responsable de mis actos. Piensa en lo siguiente. Supongamos que Keiko Fujimori diga en una entrevista que como hay un destino, su destino era de recibir dinero de Odebrecht. Y que ella no ha hecho nada salvo, digamos, ejemplificar su destino. Entonces ella no es responsable. O piensen, un conductor podría atropellar ebrio a una chica, la asesina, ella muere, y luego en el juicio dice que como hay un destino, él solamente ha cumplido su papel en el destino. Y tampoco habrían cosas buenas. O sea, yo a veces le digo a mis alumnos, ¿no? Un alumno ingresa a San Marcos, llega feliz a su casa y pensemos que su madre es estoica. ¿Qué le diría? Hijo, no hay nada de qué felicitarte, es tu destino. O sea, ese es el problema con aquellos que creen que hay destino. Que si hay destino no hay libertad. Y si no hay libertad no hay responsabilidad. No te podría culpar por algo malo ni por algo bueno, porque quien teje tu destino no eres tú, sino son los dioses. Una vez, digamos, criticado este presupuesto metafísico, Epicuro nos dice que la forma para llegar a la felicidad es gozar de los placeres. Vamos a poner esto acá, ¿no? Bueno, el representante es Epicuro, ¿no? Y Epicuro señalaba que nosotros llegamos a la felicidad gozando de los placeres. Pero ojo, tengan bastante cuidado con Epicuro, porque Epicuro muchas veces ha sido malentendido, porque cuando Epicuro habla de placeres, no habla, digamos, o no está pensando en lo que nosotros de buenas a primeras intuimos. Primero, por ejemplo, para él el placer es la ausencia de dolor. O sea, la definición de Epicuro de placer es negativa, no es positiva. Yo estoy, digamos, en estado de placer cuando un domingo he cumplido todas mis labores, estoy con mi familia, o sea, es no sufrir, no tener dolor, eso es placer, dice Epicuro, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, Epicuro dicen que compró una casa con jardines y enseñaba en su casa y dice que la gente comenzó a decir, pero ese filósofo que dice que el fin de la vida es el placer,
¿qué hará con sus alumnos y alumnas en esa casa? Quizás para mí que hay banquetes, hay orgía, o sea, se lo malinterpretó a Epicuro. Pero eso es una interpretación bastante burda de su filosofía, porque Epicuro es muy claro al señalar que existen dos tipos de placeres, los corporales y los espirituales. Y Epicuro es mucho más claro en señalar que los placeres superiores son los placeres espirituales. A ver, vamos a traducir esto a un cuadro, ¿no? Por ejemplo, estaba diciendo que hay placeres corporales. Por ejemplo, placeres corporales son pasajeros y son sobre todo inferiores. Por ejemplo, el comer es un placer, sí, pero es un placer inferior. La sexualidad es un placer, desde luego, dice Epicuro, pero es un placer inferior. Los placeres superiores son los placeres intelectuales, que son más duraderos, dice Epicuro. Por ejemplo, es la sabiduría, vamos a poner acá, sabiduría, la ataraxia o ataraxia, ¿no? Y estos son los placeres superiores, ¿no? Los placeres superiores. ¿Qué les estoy diciendo, jóvenes? O sea, a pesar de que Epicuro no decía qué malo la sexualidad, qué malo el comer, porque son cosas naturales que nos generan placer, por eso en su boletín dice que como Epicuro cree que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, consideraba que la felicidad es una armonía de gozar de los placeres corporales y los placeres espirituales. A pesar de eso, y es lo que les estoy tratando de decir, Epicuro consideraba que los placeres superiores, cosa que también está en su separata, son los superiores. Por eso, en una famosa carta a un discípulo, le dice lo siguiente: no encontrarás el verdadero placer ni en banquetes, ni en orgías, ni con doncellas. El verdadero placer es un estado espiritual. O sea, lo que le está diciendo Epicuro es que si un alumno escucha Epicuro y dice, el profesor dice que gocemos de los placeres, entonces voy a dedicar mi vida a comer bien y a la sexualidad. Epicuro dice que no, que esos no son los verdaderos placeres. O sea, los necesitamos, obvio, pero alguien no puede centrar su vida en torno a ellos. Incluso Epicuro es mucho más duro porque dice que una persona que centra su vida en los placeres corporales parece un cerdo. Como el cerdo solamente tiene cuerpo, piensa en placeres corporales, pero nosotros somos algo más que cuerpo, somos espíritu, así que también debemos gozar de los placeres espirituales, claro, en armonía con los placeres corporales. Ahora, si bien los epicúreos pretendían evitar el dolor, Epicuro dice en el famoso tetrafármaco que hay dolores que nos llevan a placeres superiores y viceversa, placeres que nos llevan a dolores superiores. Ejemplo, supongamos que un día antes de tu primer examen, o sea, del primer examen de ustedes, uno de sus amigos que se ha ganado la tinca, tiene mucho dinero, haga una mega fiesta en su nueva mansión. Y ustedes quieren ir a esa fiesta. Y supongamos que van a esa fiesta. Dicen, voy a ir un rato, me quedo hasta las 12, luego vuelvo, duermo y al día siguiente doy mi examen. Pero llegan a la fiesta, la pasan sumamente bien, toman un poco de esto y despiertan el día siguiente. Ven su celular y es las 9 de la mañana. ¿Qué les diría Epicuro? ¿Gozaron esa noche? ¿La pasaron bien? Sí, pero ese placer de esa noche va a ser inferior al dolor, porque como no vas a rendir el primer examen, ya creo que no tienes posibilidad de ingresar por pre. Entonces, esa no es una persona racional, dice Epicuro. O sea, no somos animales que perseguimos el placer. Hay que medir, ¿no? Hay placeres que nos llevan a dolores superiores, como este caso. Y hay dolores que nos llevan a placeres superiores. Ejemplo, me detectan una enfermedad, una diabetes, y me tienen que amputar la pierna derecha. Yo no quiero eso porque me va a hacer sufrir, no voy a poder, no sé, hacer ciertas cosas. Pero ese dolor va a ser inferior al placer que me va a dar luego vivir un par de años más. Entonces Epicuro no es un hedonista, así ya gocemos de los placeres, no. Hay placeres que te llevan a dolores superiores y dolores que te llevan a placeres superiores. Y quizás creo yo, por esa misma razón, Epicuro creía que nuestra sociedad sobrevaloraba mucho el amor de pareja. Epicuro dice que uno debe estar contento con tener buenos amigos. ¿Por qué?
Porque para Epicuro, a la larga, las relaciones de pareja siempre generan mucho más dolor que el placer. Y por eso él se dedicaba a vivir con sus amigos, ¿no? Eso sería una buena crítica a nuestra sociedad actual, que también parece que es un poco obsesionada con el amor de pareja, ¿no? Las personas que deciden vivir como solteras son un poco, digamos, las excluyen de muchas cosas o los ven como raro, pero digamos Epicuro diría que no está mal, ¿no? Está bien centrar la vida en otras cosas. Escepticismo. En esta cuarta parte del video, jóvenes, vamos a ver al escepticismo. Escepticismo, como bien dice su separata, ¿no?, proviene del griego esquestei, bueno, esquetetai en realidad, que significa examinar, dudar. Por eso me parece sumamente atinado que en su separata les digan que el escéptico es el hombre de espíritu crítico y dubitativo, que desde luego es lo opuesto a los que creen conocer la realidad. Y en eso me quería detener. El escéptico parte de la premisa de que nosotros no podemos conocer la realidad. Entonces, si nosotros no podemos conocer la realidad, y ustedes me preguntan, profesor, ¿de qué color es el fondo sobre el cual imparten las clases de filosofía? Si yo les digo guinda o rojo, estoy suponiendo que sí puedo conocer la realidad. Entonces, en vista que no podemos conocer la realidad, si alguien nos pregunta, nos hace interrogantes sobre la realidad, lo más sensato, dice Epicuro, es quedarse callado, abstenerse de todo juicio, o como vino en un examen de admisión, practicar la epogé. Vamos a poner esto, dado de que no podemos conocer la realidad, lo más sensato, o lo que nos llevará a la felicidad, es abstenerse de emitir juicios. O sea, en lenguaje técnico ya, abstenerse de emitir juicios es practicar la epogé. Claro, sé, y me adelanto a ciertas dudas que ya estoy generando en ustedes, ¿no?, y que quizás formulen, sé que algunos interpretan al escepticismo como una corriente nociológica, profesor, pero eso es más nociológico, y usted nos ha dicho al comienzo del video que la disciplina filosófica fundamental es la ética, porque ellos quieren ser felices. ¿Cómo conecto entonces, profesor, la epogé, el suspender el juicio, con la tranquilidad, con la felicidad? Hagamos un ejemplo. Supongamos que Perú juegue contra Brasil la siguiente semana. Y ese día uno de ustedes va con sus padres a una casa de apuestas. Y la mamá, el papá, empecemos por él, el papá va a apostar por Perú. La mamá, para darle la contra, va a apostar por Brasil. Y ustedes no saben por quién apostar, si por Perú o por Brasil. ¿Qué le recomendaría el representante del escepticismo, Pirrón, en esta situación? Que suspendan el juicio, que practiquen la epogé. ¿Eso significa apostar al empate? No, significa no manifestarte, no apostar por ninguno. ¿Cómo eso me lleva a la ataraxia? Cuando el partido esté transmitiéndose, su papá va a esperar que gane Perú, su mamá va a esperar que gane Brasil. Supongamos que Brasil le mete un gol a Perú, su papá va a estar perturbado porque va a querer que Perú gane. Y supongamos que Perú le mete un gol a Brasil, la mamá va a estar perturbada porque quiere que Brasil gane. Pero el que no ha apostado, ¿cómo va a estar? Indiferente. O sea, quien no toma partido por algo, está tranquilo. Es lo que nos pasa cuando vemos un partido entre Alemania e Italia. Como a nosotros no nos interesan esos partidos, estamos tranquilos. Pero cuando juega Perú, como que sí estamos perturbados porque queremos que gane, estamos felices demasiado, ¿no? Digamos, mostramos nuestras emociones, y si pierde estamos furiosos, amargos, frustrados, entonces estamos perturbados. Entonces, suspendiendo el juicio, nosotros vamos a estar indiferentes, vamos a estar tranquilos
dice el máximo representante del escepticismo, que es Pirrón de Elis. Vamos a poner el nombre, ¿no?, del representante. Pirrón. En esta última parte del video, bueno, en esta quinta parte del video, jóvenes, vamos a ver a una corriente helenístico romana que se llama el neoplatonismo. El nombre nos dice ya algo, nuevo, platonismo. Si es un nuevo platonismo es que toma ideas de Platón. La pregunta es ¿cuál? La idea más inmediata de Platón, la división entre los dos mundos. Un mundo sensible y mundo de las ideas. El mundo sensible era aparente, el mundo de las ideas era el verdadero. En el mundo de las ideas, dice Plotino, ¿no?, Plotino, que está, ¿no?, Dios, que es uno. Acá ya está, digamos, el monoteísmo cristiano. Esta disciplina tiene su máximo auge en Alejandría, después del nacimiento de Jesús. Ya se está hablando de un único Dios. ¿Qué sabemos de ese único Dios? Y es lo que quiero conectar con estas 4 flechas que vienen a continuación. De ese Dios sabemos, primero, que es el principio. Incluso en su separata dice es el principio del cual emanan todas las cosas. Segundo, que es trascendente. Esta característica nos puede servir además para repasar la clase anterior, o sea, el debate Platón y Aristóteles. ¿Qué quiere decir que algo sea trascendente? Si yo le pregunto a Platón cuál es la esencia de este lapicero, Platón me diría que es la idea de lapicero. Si yo le pregunto a Platón dónde está la esencia del lapicero, me diría en el mundo de las ideas. Eso quiere decir que las ideas son trascendentes. Para Platón, la idea del lapicero no está en este lapicero, trasciende este lapicero, está fuera de este lapicero en el mundo de las ideas. Para Plotino, también Dios es trascendente. Dios no está en el mundo, Dios crea el mundo. Hay una diferencia en el dogma cristiano entre creador y criatura, ¿no? Eso quiere decir. A ver. Dios también es incognoscible. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes conocer algo de Dios, pero ¿lo puedes conocer a cabalidad? Desde luego que no. O sea, para Plotino no, había una suerte de limitación porque la mente es limitada. Él pone el ejemplo de, tenemos una jarra y un vaso. ¿Yo puedo vaciar 1 litro de té en una pequeña taza de té? No. Entonces, la taza de té es nuestro intelecto, el litro de té es Dios. Dios no puede entrar en nuestro intelecto porque es limitado y Dios por definición es ilimitado. En ese sentido, plenamente no lo vamos a poder conocer. Siguiente característica es que Dios es inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede decir. Y ustedes van a hallar en mi discurso una contradicción, profesor. Entonces, si no se puede decir, ¿por qué lo llama Dios uno? Porque el lenguaje, dice Plotino, es una suerte de herramienta necesaria para referirnos a Dios. Pero creer que Dios está en la palabra Dios, ese es un error. Es como alguien le dice a otra persona, te amo. El sentimiento está metido en esa palabra. No, porque otra persona que no ama a esa persona, quizás también le dice te amo. Entonces, el lenguaje es un vehículo para transmitir nuestro conocimiento de la realidad, pero creer que Dios está en la palabra Dios, eso es un error. Y esto es importante porque esto es lo que se entiende como el misticismo. Por eso el maestro Eckhart, que es otro gran representante del misticismo, decía, Dios no es ni siquiera la palabra Dios. O sea, Dios no es la palabra Dios, sino que nosotros necesitamos representarlo, necesitamos hablar de él y creamos la palabra Dios. En ese sentido, Dios es inefable. Es más o menos como lo que pasa con las imágenes, ¿no? Les pregunto a, digamos, los alumnos católicos, en el Señor de los Milagros, en la Capilla Sistina, ¿esa persona que está ahí es Jesús? No.
Es una representación de Jesús. O sea, todo católico sabe que Jesús no está ahí, pero es una imagen humana que uno se la hace para adorarlo a Él. Y en realidad cuando estás adorando la imagen, no estás adorando la imagen, sino estás adorando al Dios que, digamos, está representado en esa imagen. Lo mismo en las palabras. En las palabras no está Dios, dice Plotino, ¿no? Muy bien. De la parte de la antropología de Plotino, Plotino decía que el hombre tenía alma. Ahí está, eso también es de Platón. Y el alma, desde luego, que es inmortal. Pero el alma, dice Plotino, tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte superior y tiene una parte inferior. La parte superior del alma para Plotino es el nous, ¿no? El nous, digamos, con el cual puedo captar lo trascendente, a Dios, a lo uno. Y bueno, la parte inferior son los sentidos, que me conectan con el mundo sensible. El nous me conecta con el mundo de la sí, el mundo de las ideas, ¿no? Ahora, lo importante de esta filosofía es que ya hace una suerte de nexos entre filosofía, reflexión, Platón y el dogma cristiano. Por eso ya es como una suerte de bisagra para la filosofía medieval, pero hablar de la filosofía medieval es el objeto de la siguiente clase. Aunque jóvenes, me faltaba decir un punto importante. Entonces, ¿cómo o qué nos recomienda Plotino para llegar a la felicidad? Para Plotino la felicidad tiene que ver con Dios, y eso también suena mucho a un cristiano, ¿no? O sea, solamente va a ser feliz quien ha captado al Dios uno bien, ¿no? Por eso decía que él ya es una bisagra para la filosofía medieval. San Agustín dice algo parecido: si quieres tener una vida plena, eso no lo vas a encontrar en ningún placer del mundo, eso lo encuentras en el gozo de Dios. Plotino creía que la felicidad tenía que ver con captar al uno bien, o sea, a Dios. Muy bien, jóvenes, entonces, conociendo los consejos que da cada disciplina o cada escuela filosófica en torno a cómo podemos llegar a ser felices, nosotros ya podemos enfrentarnos a las preguntas que plantea este boletín. Lo único que les quería comentar es que la respuesta del texto es la alternativa C. La filosofía es el camino para alcanzar la felicidad ante la crisis. Una vez tenido en cuenta eso, podemos resolver las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Con relación al llamado periodo helenístico romano, señale verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Periodo en el que se buscaron modos para alcanzar la felicidad? Sí, porque la felicidad, recuerden, es el objeto de estudios. Los problemas teóricos quedaron relegados a un segundo plano. Eso también es verdadero, porque se trataba de la felicidad, del modo de vida de las personas. Periodo que se originó por una crisis política, social y económica. Claro, esa crisis fue producto de que los macedonios dominan a los atenienses y luego los romanos. ¿El neoplatonismo de Plotino careció de influencia de Platón? Jóvenes, si careciera de influencia de Platón, ¿por qué se llamaría neoplatonismo? O sea, el mismo nombre ya da cuenta de eso. En esta pregunta, jóvenes, ha habido un error, ¿no? Claro, ha habido un error. Lo que pasa es que podemos corregir la C, ¿no? Verdadero, verdadero, este falso borrarlo, poner verdadero y falso. Y claro, en ese sentido, diríamos que la clave es la alternativa C. Juan piensa que el hombre, a través de los tiempos, siempre ha querido saber cuál es el origen del universo. No obstante, nunca lo ha logrado. O sea, queremos conocer, pero no lo hemos logrado hasta ahora. Por lo tanto, sostiene que podemos sospechar de las capacidades del hombre que son limitadas. Esto es interesante porque Pirrón decía que no podíamos conocer porque tanto los sentidos como la razón son limitadas. Entonces, esto suena a un escéptico y por eso la clave es la alternativa B. 3. En el último fenómeno del niño, Arturo perdió su casa ya que una quebrada se desbordó por las torrenciales lluvias. Comprendió que lo más sabio era resignarse y decidió tomar las pocas cosas que le quedaron y se fue a vivir a otro. O sea, Arturo ha dicho algo más o menos
parecido a lo siguiente: quizás fue el destino que me ocurra eso, no me queda sino resignarme. ¿A qué escuela les hace recordar? A los filósofos de la resignación, o sea, a los estoicos. Alternativa D. Martín trabaja como guardián de una casa, por ello vive con pocas cosas, pues considera que cuanto más bienes acumulemos, más preocupaciones tendremos y viviremos más intranquilos. O sea, Martín apuesta por lo poco que necesitamos para vivir. Eso nos hace recordar a ese filósofo que vivía en un tonel y decía que la naturaleza pide poco para satisfacer nuestras necesidades. Diógenes, muy bien, profesor, pero no tenemos la alternativa a Diógenes. Lo que pasa es que Diógenes es el máximo representante del cinismo y por eso la alternativa correcta es la clave D. Existen actividades inferiores y superiores. Las primeras nos otorgan un bien pasajero e individual, pues cuando uno come, se satisface uno mismo y es por un momento, ya que luego vuelve el hambre. Las segundas procuran una satisfacción duradera y son para uno y los demás. Así, cuando un médico aprende sobre su salud, aprende ello para siempre y es una profesión para uno y un servicio para los demás. Esta reflexión se relaciona con la propuesta de, miren jóvenes, lo interesante es que está hablando de placeres inferiores y superiores. Los inferiores sirven para uno y son momentáneos, los superiores sirven para otros y son duraderos. ¿Qué filósofo decía que habían dos tipos de placeres? Ese era Epicuro. Y por ende, la alternativa es la E. Desde tiempos remotos, distintas sociedades y culturas se plantearon la existencia de un ente metafísico, un ser, esto es clave, incognoscible e inexpresable, del cual surge la realidad en su conjunto. Eso suena al uno, obviamente que al uno, ¿de quién? De Plotino, pero no está Plotino, profesor. Muy bien, pero Plotino es el máximo representante del neoplatonismo porque te están preguntando con qué escuela, no con qué pensador. 7. Sobre las escuelas helenístico-romanas señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El tonel de Diógenes simboliza lo poco que se necesita para vivir verdadero. Un epicureísta evitará toda clase de dolor en todas sus acciones. Pero jóvenes, quiero explicar este ítem 2, porque esto es verdadero. O sea, dice, el epicureísta evitará toda clase de dolor. Desde luego que nosotros para Epicuro buscamos el placer, o sea, buscamos evitar el dolor. Eso es verdad, buscamos evitar el dolor. Pero hay ciertas situaciones excepcionales donde el dolor te va a llevar a un placer superior. Y por más que no lo quieres pasar, debes hacerlo. Ejemplo, una vacuna. Obviamente nos va a dar dolor, pero nos va a generar un placer superior porque nos va a hacer inmune a cierta enfermedad. En ese sentido es verdadera esta pregunta, ¿no? Entonces, claro, para que sea más precisa, es un epicureísta tenderá, no tiende, o sea, usualmente evita, ¿no? O sea, pero, ¿no? Usualmente sería la palabra clave, ¿no? Muy bien. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la razón, claro, porque la razón te hará comprender que hay un destino y que eso no depende de ti. Entonces, la alternativa correcta es la A. Pregunta número 8. Decimos que el placer es un punto de partida y el fin de una vida bienaventurada. Esto ya les debe hacer recordar un filósofo, ¿no? Sí, muy bien. Porque reconocemos al placer como el bien primario y connatural. Iniciamos todo acto de aceptación y de rechazo partiendo de él. O sea, aceptamos lo que nos genera placer y rechazamos lo que nos genera dolor. Y es el placer a donde volvemos al utilizar nuestra experiencia del placer como criterio de toda cosa buena. Considerando el fragmento anterior, es correcto afirmar que para Epicuro el placer impide que logremos una vida buena y tranquila. No, lo contrario, el placer es el criterio para tener una vida tranquila. ¿Sería una de las tantas virtudes del ser humano? No, porque como dice el texto es un bien primario, fundamental, no es uno de los tantos. No es una regla objetiva para aceptar algo, más bien es una regla objetiva para aceptar algo. Aceptamos algo cuando nos da placer y no lo aceptamos cuando nos genera dolor. ¿Lo consigue cada persona una vez en la vida? Eso es mentira. Varias veces hemos tenido placer y lo seguiremos teniendo. Es el criterio para alcanzar toda cosa buena. Esa es la clave, la alternativa E. Muy bien, jóvenes, espero que esta semana les haya servido para clarificar sus ideas sobre estas 5 escuelas helenístico-romanas y además les haya servido para cuestionar ciertos modos de vida de nuestra sociedad.
Nuestras sociedades son consumistas, nos tienen en una lógica de comprar, 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 comprar. Lo que dirían estos filósofos es, pregúntate si eso que compras necesitas. Porque cuando uno compra algo, para comprar ese algo, trabaja. Y el trabajo es tiempo. Entonces no te vas a pasar toda tu vida trabajando para cosas que no sirven. Mejor trabaja lo necesario, vive con lo necesario y cultiva tu interior. Creo que ese es el gran mensaje de estos filósofos y quería que tengan en cuenta ello. Nos vemos la siguiente semana.